En primer lugar, un pedacito nos quedó en el capítulo 6. Ustedes van a ver que Nehemías está escrito como en bloques de 3, con excepción de algunos capítulos. Del capítulo 1 al 3 fue la introducción y el comienzo de la obra. Capítulo 4, 5 y 6 fueron las oposiciones a la obra. El capítulo 7, que no vamos a ver, es un censo. Vamos a explicar por qué solamente. Después el 8, 9 y 10, que son los capítulos de hoy, ese bloque es la restauración espiritual. Y después el 11 y 12, que tampoco vamos a ver porque también es una lista de nombres, que también vamos a explicar por qué solamente. Y termina la última parte de 12 y el capítulo 13 con la última parte del libro. Entonces, terminamos el capítulo 6 porque nos quedamos con la oposición de Nehemías, pero el último párrafo no lo leímos y dice en el versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Yo jamás pensé que si al comienzo del libro uno dice cuánto calculás que podían construir el muro, jamás hubiera dicho menos de 2 meses, ¿no? Una obra impresionante, la rapidez con la que se hizo. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Te das cuenta que las naciones de alrededor reconocieron que esto era obra de Dios? Porque es imposible hacer algo tan rápido. Y esto fue testimonio de que Dios está. Mira, muchas veces, ¿no? Uno cuando está haciendo la obra de Dios, vos das testimonio y decís, esto fue obra de Dios. Esto yo no lo hice. Esto no es algo que uno pueda haber planeado humanamente. Y vos te das cuenta, y cuando ves a Dios obrar, entonces Él lleva toda la gloria. Y eso es lo que pasó acá. Y se sintieron, dice, humillados, porque a pesar de la oposición, reconocían que esa había sido obra de Dios. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme, ¿no? Este es otro nuevo que surgió, ¿no? Pero ahí quedó, solamente son menciones, no es importante. Ahora, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani, ¿te acuerdas? Había sido el que le había llevado las noticias, ¿no? Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y entonces les dio instrucciones, que no se abra la puerta y comienzan a hacer un censo. ¿Por qué es importante? Porque hasta cuando no hay murallas, cuando no hay puerta, vos no podés hacer un censo, porque la gente entra y sale y no hay ningún control. Pero ahora que se cerró la ciudad, ahora que se puso el muro, se cerraron las puertas, lo primero que tenemos que hacer es cuántos somos los que estamos acá, cuántos vivimos en la ciudad. Y ahora entonces había que hacer el censo y hacer un listado para saber, ¿no? Así que esto fue importante, esto era necesario hacer. Ahora salteamos esto y entonces vamos al 8. Y ahí sí comienza entonces la porción de hoy. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primero de día del mes séptimo. El libro de la ley se había encontrado hacía poco tiempo, se encontraron los rollos, y acá están pidiendo a Esdras, que era un escriba, que sea el que lea la ley. Ahora, Esdras había aparecido tiempo atrás con una misión
él había nacido también en el cautiverio, igual que Nehemías, y él había sido enviado por el rey anterior para llevar a Jerusalén el oro y las cosas pertenecientes al templo. Y entonces Esdras se quedó ahí y ahora Nehemías le comisiona. Se juntó el pueblo como un solo hombre, es decir, esto habla de la unidad del pueblo. El trabajo que los había unido y ahora se juntaron ahí en unidad. Junto a la plaza, a la puerta de las aguas. Es interesante porque la palabra de Dios muchas veces toma esta figura, ¿no? Del agua que limpia, del agua que purifica. Y se juntaron ahí en la puerta de las aguas para leer la palabra de Dios. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, una banda de personas, ¿no? Que seguramente ayudaron con la lectura, porque ¿cuántas horas leyeron? 6 horas. Después vamos a ver, porque después lo especifica, que una cuarta parte del día, el día tiene 24 horas, una parte, 6 horas. Desde el alba, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 12. 6 horas leyendo la palabra de Dios. Nosotros a veces nos quejamos de que un mensaje es un poquito largo. Y ellos estaban parados, escuchando la palabra. 6 horas paraditos ahí. Hay que aguantarse, ¿no? Ahora, la reacción del pueblo frente a la palabra es impresionante. Y yo creo que leamos con atención, porque vamos a ver cómo comienza un proceso nuevo de restauración espiritual. Se habían restaurado los muros de la ciudad, pero ahora había necesidad de una restauración espiritual. Y esta restauración comienza con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, esta gente que está ahí con Esdras, de paso, paréntesis, la primera mención de un púlpito en la historia está acá, un púlpito de madera, ¿no? Para leer la palabra de Dios. Dice entonces, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, y dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Aquí hay una mención de cómo leían la ley. Leían, pero la palabra claramente tiene el concepto de espaciadamente. Es decir, no leían de corrido, sino se tomaban su tiempo. Leían una parte y hacían una pausa. ¿Por qué? Porque había que reflexionar y había que ver si se entendió. Y había personas ahí que ayudaban, dice, para comprender. Y ahí está la otra palabra que pone. Le ponían el sentido. Le ponían el sentido. La palabra ahí que se traduce sentido es, le daban entendimiento. Es decir, ayudaban para la comprensión de lo que se leía. Quiere decir que leían, ponerle una porción. Nosotros ahora lo tenemos dividido en capítulos, pero en aquella época no había capítulos. Leían una porción, paraban, le colocaban el sentido. Es decir, explicaban lo que se leía y entonces después seguían. Leían otra porción y le ponían el sentido. De esta manera iban leyendo la palabra de Dios y explicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comenzó a actuar en la vida de las personas. Y fíjate, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios.
no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a Jehová nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué versículo maravilloso para subrayar. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. A ver, acá dice que el primer efecto que la palabra de Dios produjo fue humillación, convicción de pecado. La gente dice, lloraba escuchando la palabra. Y entonces viene la voz de los sacerdotes que decían, no os entristezcáis. El concepto acá es que la palabra entristecerse habla de preocuparse. No se cargue ahí con preocupación al corazón. Claro, cuando uno está conmovido, humillado, la palabra de Dios llegó al corazón y viene, este es un día especial, día santo para Dios. No os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, yo quiero, antes de seguir, que paremos un poquito para ponerle el sentido a esto, ¿ves? Parar para colocar el sentido. Para dar entendimiento sobre eso. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. A mí me llama la atención que, especialmente en el Nuevo Testamento, y algunos autores como Pablo, le dedican tanto de la Escritura al gozo. Tanto énfasis, ¿no? Filipenses, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Cuánto énfasis que hay para el gozo? ¿Por qué es tan importante el tema del gozo? Acá dice que es nuestra fuerza, o más bien en nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza, es nuestro refugio. La palabra que acá se traduce fuerza es traducida en otros pasajes como refugio o fortaleza. Es mi refugio, es mi fortaleza. A ver, cuando el creyente está lleno del gozo de Dios, está en una fortaleza. Es decir, difícilmente la tentación te afecte. ¿Por qué? Estoy gozoso. ¿Qué me va a venir Satanás? Es como decirte así, mira, estás disfrutando de un banquete y estás comiendo ahí de todo, ¿no? Y viene alguien y te ofrece cualquier porquería viene y te dice, vení, comete este pedazo de pan, esta hamburguesa. No, dejá, mirá lo que estoy comiendo. Es decir, cuando uno está lleno de gozo, ni le presta atención a lo que otro te puede ofrecer. No me interesa. A ver, ¿qué me puede ofrecer Satanás si estoy lleno de gozo? Cuando uno está lleno de gozo, estás en una fortaleza. Por eso el diablo, ¿qué trata de hacer cuando uno está lleno de gozo? No viene la tentación en ese momento. Si viene la tentación en ese momento, te agrandás ahí, sacás pecho y lo rajás patada. Le decís la de Jesús, ¿viste? Apártate de mí, Satanás. Porque no me interesa. Pero el diablo entonces trata de ¿qué? De quitarte el gozo. Y ahí vienen los ladrones del gozo. Ahí vienen los ladrones del gozo. Y ahí en Filipenses, por ejemplo, Pablo habla de los ladrones del gozo, ¿no? Cómo a veces pasan circunstancias, problemas con personas, ¿no? Que te quitan el gozo. ¿Por qué? Porque sabe que si te quita el gozo, ¿qué es lo que el diablo logró? Te bajó de la fortaleza y ahora sí te puede atacar. Te bajó del refugio. Ahora sí sos presa fácil, ahora sí te puede atacar. Por eso es tan importante conservar el gozo en la vida cristiana. El Señor no quiere creyentes amargados. El Señor quiere que seas feliz. Como un padre quiere que su hijo sea feliz y que disfrutes. Él nos quiere ver gozosos. Por eso es tan importante mantener el gozo. Ahora, claro, el diablo va a atacar el gozo ahí porque sabe que si te pone en un estado de insatisfacción, de ansiedad, de preocupaciones, entonces sí podés estar ahí tentado a lo que él te ofrece. Por eso es tan importante mantener el gozo. Y tenemos que luchar con esto. Yo sé, los tiempos que vivimos no es fácil, las preocupaciones son muchas, pero tenemos que enfocarnos. No dejes que circunstancias te roben el gozo. No dejes que las preocupaciones te roben el gozo. No, Jesús decía, ¿qué te preocupa? Mirá los lirios del campo, mirá las aves del cielo.
No viven angustiados ahí, disfrutan lo que tienen, lo que el Señor les da, lo que el Señor les provee. Quitá del corazón aquellas cosas que te pueden amargar porque te llevan a un punto de fragilidad, de debilidad. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mantené el gozo, porque cuando mantenés el gozo, estás ahí protegido, estás en la fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que aquí le dice los sacerdotes, no te entristezcas. A ver, hay lugar para humillarte, la palabra de Dios, perfecto. Pero no estés en un estado, dice, de tristeza. Entendé que este es un día glorioso. La palabra de Dios estaba actuando y estaba causando convicción en el corazón, arrepentimiento. Dice entonces, versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y otra vez, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Esto me hace acordar mucho a Hechos capítulo 4, ¿no? ¿Te acordás? El comienzo de la iglesia. Comían con alegría y sencillez de corazón. Qué glorioso, ¿no? No hay preocupación, hay alegría, hay sencillez. Y fíjate, ¿no? Compartían, igual que en Hechos. Compartían, dice que cada uno compartía las cosas. Cuando hay alegría, está ese espíritu de compartir, y dice que obsequiaban. El concepto es que le daban a los que no tenían, ¿viste? Justamente como en Hechos, que dice que compartían para que nadie esté con necesidad. El concepto es que la palabra de Dios produjo tristeza primero porque produjo arrepentimiento y lloraban, pero después produjo gozo. Y una alegría tan grande que les llevó a compartir y a tener una comunión que pocas veces se dio en el pueblo de Israel. Una comunión donde se alegraban y se daban obsequios y se compartían lo que tenían. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne en el mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Sabés que esta es la primera mención que se festejó esta fiesta? Mira, había sido instituida en el libro de Levítico, muchísimos años atrás, pero no hay mención de que jamás lo habían cumplido. Y acá entonces ellos, claro, están justo en ese mes séptimo, dice, y dicen, acabamos de leer en la ley, seguramente habrán leído Levítico esa parte, de que en el mes séptimo hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y entonces se pusieron a celebrar esa fiesta, una fiesta preciosa. ¿Por qué? De todas las fiestas del pueblo de Israel, y las 7 fiestas simbolizan cada una etapa y una época, ¿no? Las 7 fiestas son proféticas. Y las 7 fiestas tienen un significado precioso, no es el tema ahora, pero la fiesta de la Pascua, ustedes saben, la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero habla de nuestra salvación, cuando somos liberados del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿No? Después Pentecostés, ¿no? La fiesta donde se habla del inicio de la iglesia, ¿no es cierto? Es la fiesta de la cosecha, pero por supuesto ahí habla de una cosecha espiritual, que es la iglesia. Pero esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, habla de mirar al reino, a la promesa de Dios. Pero el mandato en esta fiesta es uno de los más agradables mandatos. Si uno lee el Levítico, la orden que había en esta fiesta es que había que regocijarse. Era el mandato de Dios.
Era el mandato, se tienen que regocijar. Era una fiesta muy esperada porque era una fiesta, especialmente los niños la esperaban mucho porque tenían que hacer un tabernáculo que era especie de una carpita. Lo hacían en el jardín adelante o en la terraza de la casa. Tenían que hacer una enramada, es decir, con ramas. Claro, el mes séptimo es verano y por eso se puede hacer una enramada, porque hace calor en Israel. Entonces hacían una enramada y ahí entonces el papá les tenía que leer la ley y había distintos juegos que se hacían. Todos los días, eran 7 días de fiesta, 7 días. Por las noches hacían juegos en las calles para todos los niños y adolescentes ahí en la calle, con todos juegos, alegría, festejo. 7 días maravillosos. Y en esos 7 días se leían todas las promesas del reino y de lo que Dios iba a hacer con Israel. Así que una fiesta gloriosa. Y esto es lo que celebran acá en este momento. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza, en las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Ves? Es decir, que no, desde que conquistaron la tierra prometida hasta ahora, dice, nunca lo habían cumplido. Ahora, escúchame, pasaron toda la época de los jueces y toda la época de los reyes. Pasó toda la época de David, de Salomón, y nunca cumplieron con esto. Y dice, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea, según el rito. Así que ahí tenemos la mención de la primer cumplimiento de esta fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que en la época de Jesús en los evangelios también, volvemos a tener otra mención ahí, es el momento donde se acuerdan que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte y se transfiguró. ¿Y se acuerdan lo que dijo Pedro? ¿Hagamos qué? Enramadas. Hagamos enramadas. Era la fiesta de los tabernáculos y Pedro estaba en la gloria. O sea, qué mejor que pasar la fiesta de los tabernáculos con Moisés, Elías y Jesús. Ya está, estamos todos, dice, ¿no? Moisés y Elías eran los 2 héroes más grandes de Israel. Así que Pedro dice, hagamos enramadas, es decir, pasemos 7 días acá. ¿No? ¿Sabés cuántas preguntas le tengo para hacer a Moisés y a Elías? Dice Pedro acá. Estaba en la gloria Pedro. Ahora, ese es el concepto ahí en esa fiesta, ¿no es cierto?, de los tabernáculos. El pueblo comienza una restauración espiritual. La lectura de la palabra de Dios tuvo un papel vital. Un papel igual. Vos fíjate qué importante esto de tomar tiempo para la lectura de la palabra. Y leerla, no así de corrido y que terminaste de leer y no te acordaste de nada. No, de tomar el tiempo para leerla, dice claramente y poniéndole el sentido. Es decir, tomando pausa, reflexión, entendimiento y seguir adelante. Este efecto de leer la palabra produjo convicción y produjo alegría en el corazón. Y esa alegría tuvo un papel importantísimo en el pueblo en este momento. Ahora, vamos a seguir un poquito más, porque hay algo más que quiero marcar de la lectura de la palabra de Dios. Pero seguimos en el capítulo 9 un poquito más. Dice, el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y en cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyendo el libro de la ley de Jehová su Dios, ahí dice, ¿ves? La 4ª parte del día.
y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Así que acá tenés una mención. La cuarta parte del día, ¿qué hacían? Leían. Y la otra cuarta parte, confesando y adorando. 6 horas leyendo la palabra y 6 horas de confesión y adoración. Esto no lo hacían todos los días, ya pasó la fiesta de los tabernáculos y esto dice que fue al 8º día, así el domingo siguiente. Porque la fiesta comenzaba un sábado, terminaba un sábado y al domingo siguiente entonces pasaron 12 horas, un retiro espiritual. 12 horas, 6 horas leyendo la palabra de Dios, 6 horas confesando y adorando a Dios. La palabra de Dios y la oración es la base de toda restauración espiritual. La palabra de Dios y la oración es la base de toda restauración espiritual. El pueblo necesitaba esta restauración. Y Dios guió a Nehemías, que no tuvo un papel directo, porque acá no lo ves a Nehemías, ni leyendo la palabra, ni... Dios tiene hombres para cada cosa, ¿no? El papel de Nehemías era liderar. Él no sabía mucho de la Escritura. ¿Te acordás? Lo dijimos ya el primer día. No sabía mucho de la Escritura. Y en su falta de conocimiento cometió errores, como cuando dice ahí, nosotros también cobramos intereses y está mal. ¿Por qué? Porque no conocía la Escritura. Porque la ley decía que no había que poner intereses. Él tenía su lugar. Él era el líder que Dios utilizó para guiar al pueblo a la reconstrucción. Pero él también fue el hombre que Dios utilizó para esta restauración espiritual. Ahora, él sabía que él no era el indicado para leer la palabra de Dios, ni para ponerle el sentido, porque él no sabría explicarla. Pero entonces, ¿qué hizo? Lo llamó a Esdras. Esdras, esta es tu parte, hacé vos. Pero Nehemías fue el promotor de todo esto. Él fue el que impulsó toda esta restauración. Claro, desde su lugar. Esto me enseña que yo tengo que confiar en otros también para hacer la obra, cada uno de acuerdo a su don. Y Nehemías reconoció, mira, esto de leer y enseñar la palabra le toca a Esdras. Él es el erudito, él es el que sabe, ¿viste? Y Nehemías hizo su parte y Esdras hizo la suya. Y vemos cómo Dios utiliza distintos dones y distintos temperamentos, porque el temperamento de Esdras no era el mismo de Nehemías. Y quizás para impulsar la obra Dios necesitaba un Nehemías. Pero para explicar la Escritura necesitaba un Esdras. ¿Entendés? A ver, Nehemías quizás hubiera sido un fracaso explicando la Escritura. Pero Esdras no tenía el temperamento para oponerse a toda esa oposición que tenía, ¿viste? Y luchar contra todo el mundo y ponerse firme ahí, porque era otro temperamento. Y Dios usa distintas personas para hacer la obra de Dios. Y acá los vemos juntos, ¿eh? Y menciona a otros en el equipo. Claro, tampoco Esdras hubiera sido suficiente, ¿no? Tantas horas, no podés hablar tantas horas, y a todo el pueblo. Me imagino que este grupo de personas hacía un trabajo por sectores, porque te imaginás miles de personas ahí en la plaza. Se leía la palabra públicamente, pero dice ahora le tenían que poner el sentido, es decir, explicarlo. Y vos fíjate que menciona acá, en el versículo, creo que fue que leímos el 9 o por ahí, que dice que los levitas explicaban al pueblo. Es decir que se habrán dividido, ¿viste?, por sectores como para que cada uno explique a un grupo de gente. Yo creo que acá la participación de muchos para explicar la Escritura era fundamental, para que la gente pueda entender la palabra de Dios. Y vos fíjate que dice que el pueblo estaba feliz, no solo porque habían escuchado la palabra, sino porque entendían la palabra. Porque entendían la palabra. Y yo creo que eso les llevó a ese punto, ¿no? Donde escucharon la palabra, dice 6 horas, y después confesando y adorando al Señor por otras 6 horas. Y el Señor tocó cosas muy específicas. Porque acá vemos una mención de que echaron gente extranjera. Cuando dice esto, incluso se refiere no solamente a extranjeros que vivían en el pueblo. Algunas eran
Por ejemplo, Esdras capítulo 10 menciona mujeres que habían traído de Babilonia, que trajeron sus ídolos y que trajeron sus cosas y había que sacarlas de ahí. Matrimonios que tenían que disolverse porque estaban mal constituidos y porque estaban llenando con idolatría Jerusalén. Dice, bueno, ¿queremos una restauración espiritual? Eso comienza con un orden en la vida. Hay que comenzar a ordenar las cosas. Y hay que comenzar a sacar lo que no tiene que estar acá. Y eso es lo que produjo la palabra de Dios. La palabra de Dios produjo cambios, produjo confesión de pecado, produjo una restauración espiritual. Y el pueblo, dice, estaba ahí humillados ante la palabra de Dios, confesando sus pecados. Dice, versículo 4, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebaías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, otra vez los menciona, levantaos, bendecid a Jehová, Dios de la eternidad, hasta la eternidad, y bendígase en el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y lo pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Jereseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarlos en el camino por donde iban a ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la peña. Y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzas tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron, ¿cómo? Soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guardarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tú maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
Y les diste reinos y pueblos y los partiste por distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basián. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habías de entregar para poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Pero qué? Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Desde el cielo los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. ¿En qué época vamos acá? Jueces. Vos fíjate el resumen que está haciendo de la historia de Israel, ¿eh? Es impresionante, el resumen de las cosas más puntuales y remarcando dos cosas que vas viendo que se remarca hasta ahora una y otra vez. Por un lado, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, impresionante. Y por el otro lado, la rebeldía, la dureza del corazón, ¿no? Los salvó de Egipto y dice, y querían hacerse un caudillo para volverse a la esclavitud. Los hizo entrar a la tierra prometida y aún así, ahí otra vez se rebelaron y endurecieron el corazón. ¿Y cómo remarca, no? A tantas veces que Dios los perdonó, dice, los pudiste haber abandonado en el desierto y no lo hiciste, ¿no? Y el maná nunca faltó. Hicieron el becerro de oro, pero al día siguiente ahí estaba el maná. Y la columna y el fuego y la nube siempre estaban ahí. La gracia de Dios, a pesar de todas las rebeldías del pueblo, una y otra vez, ¿no? Impresionante. Vos fíjate, esta oración que estamos leyendo es la más larga que hay escrita en la Biblia, de corrido. Y es un resumen perfecto de toda la historia, pero al mismo tiempo remarcando la grandeza de Dios, de su misericordia y la continua rebeldía del pueblo. La terminamos. Dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Esta es la historia de jueces de una y otra vez, ¿no? Clamaban, Dios los liberaba y cuando tenían paz, otra vez se olvidaban. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, por los que dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde el cielo los oías. Y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Los amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de... ¿Cuántas veces va repitiendo soberbia? Creo que esta es la tercera. Dice, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y los testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Y ahora qué mención es esta? El cautiverio. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho
mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y aquí hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen de su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora, vamos a tratar de resumir un poquito todo esto. Era importante leer esta oración porque es magnífica. Y si recién leíamos que el pueblo escuchaba por 6 horas, ustedes 15 minutos podemos ver. En esta oración ellos nacen desde la creación. Desde la creación, van desde el principio. Y cuando vos haces un repaso desde el principio hasta llegar al día de hoy, vas entendiendo y viendo la mano de Dios. Y esto a veces uno tiene que hacer en la vida. Parar para hacer una reflexión y un repaso desde dónde comenzó todo hasta dónde llegaste a hoy. Y vas entendiendo el porqué de muchas cosas. Porque vas entendiendo que muchas de las cosas que pasaron en la vida son consecuencias de malas decisiones que uno tomó. Y ellos van reflexionando. Claro, en el momento en que lo vivís uno no se da cuenta de muchas cosas. Pero a ellos empieza, ¿no? Dios, hiciste una creación fabulosa. Y a pesar de toda la creación fabulosa, el hombre decidió darte la espalda, ¿no? Y después elegiste a Abraham, ¿no es cierto? Y le cambiaste el nombre y le diste promesas. Y todo lo que le prometiste a Abraham lo cumpliste, ¿no? Pero de pronto el hombre volvió otra vez a darte la espalda. Y terminamos en Egipto. Y llegamos ahí a Egipto a sufrir la esclavitud, las miserias, pero nos sacaste. Y hiciste una obra magnífica porque abriste el mar, mataste a nuestros enemigos. Y después nos tuviste que sustentar en el desierto. Y va avanzando y va avanzando. Y vas viendo que tenemos un Dios increíble, que se ocupa de las grandes cosas, como abrir el Mar Rojo, hasta las pequeñas cosas de que el pie no se te hinche. ¿Sabes lo que es caminar 40 años en el desierto? ¿Y qué problema si se te hinchan los pies y no te entra mal la zapatilla, no? Porque ¿dónde compras otra en el desierto? El cuidado de que el vestido no se envejezca en el desierto, porque, a ver, no tenés otro vestido. ¿Dónde compras? Estás en el desierto. Pero Dios obró para que la ropa y el calzado duren. Pero eso es un detalle. ¿A quién se le ocurre pensar en ese detalle? A Dios. A Dios que está en todo. Está en lo grande y está en lo pequeño. Que se ocupa del detalle de cuidar que en la travesía del desierto no se te gaste la ropa. Para que no llegues a la tierra prometida todo lleno con harapos, ¿viste? Con ropa rasgada, ¿no? No. Llegaste con la ropa intacta. ¿Por qué? Porque Dios cuidó hasta el detalle. Y la gracia de Dios, que a pesar del pecado una y otra vez, ahí siguió, fiel el maná, y la fidelidad de Dios nunca se apartó del pueblo. Y aún así, el pueblo se hizo un becerro de oro, inexplicable. Y aún así, el pueblo volvió otra vez, pero ahí estuvo la gracia de Dios. Y entraron a la tierra prometida. Y cuando entraron a la tierra prometida, siguieron los milagros, ¿no? De pronto caen los muros de Jericó. Dios le da una conquista maravillosa, pero terminan de conquistar la tierra y otra vez el pueblo
se va tras los ídolos una y otra vez. Uno dice, qué tremendo el pueblo de Israel, ¿no? No somos igual. ¿Cuántas veces la gracia de Dios estuvo en nuestra vida y aún así volvemos a fallarle a Dios y volvemos a ser infieles a Dios? Y la historia del pueblo se repite, ¿viste? Y entra el libro de los jueces y una vez y otra vez la misma historia. Y cuando están en necesidad clamamos a Dios, pero cuando estamos bien nos olvidamos de Dios y otra vez se repite el círculo, ¿no? Y todo esto les hizo tomar conciencia para llegar a este punto. Dice, bueno, cuando termina la oración dice, bueno, y aquí estamos, siervos tuyos, aquí estamos, llegamos a este momento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces dice, vamos a hacer una fiel promesa y la vamos a firmar. Y entonces ahora en la próxima hora lo que vamos a ver es la promesa que ellos hacen, en el capítulo 10. La promesa que ellos hacen. Entonces en este capítulo, para remarcar la importancia de la lectura de la palabra. La palabra de Dios es la que produce fruto, la que transforma. Dios dice, yo envío mi palabra y mi palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios es la que produce fruto en la vida, la que produce cambios. Nunca dejes de tomar tu tiempo para leer la palabra. Y seguir los consejos de leerla claramente y poniéndole el sentido, para entender lo que uno lee. Pero la lectura de la palabra debe ser un hábito en la vida. No tenés que alimentarte de la palabra solo el domingo en la iglesia o acá el martes. Todos los días tomás tu tiempo. No digo que leas 6 horas por día. Eso lo hicieron una vez ellos, no es una realidad de la vida. Pero toma tu tiempo todos los días, sí, ¿no? Para leer un tiempo la palabra. Tiene que ser una parte vital de tu día. La lectura de la palabra es fundamental para nuestra alma. Después la oración. La oración que se componía de 2 partes. 2 palabras dice ahí de la oración. Confesión y adoración. Confesión y adoración. No, eso tiene que estar en la oración. Confesión y adoración. Y aquí entonces toda esta tremenda oración que hace un repaso de la historia para llegar a este punto, para entender, bueno, llegamos hasta aquí. Una historia larga, con muchas caídas y vueltas, pero llegamos aquí y entonces ahora es nuestro momento en la historia. Ahora es nuestra época. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un compromiso con Dios. Y ellos entonces van a hacer una promesa que es la que vamos a tomar para examinar en la próxima hora. Así que frenamos acá. Tomamos el intervalo y luego vemos el capítulo 10.